Se dice comúnmente que se debe temer a los vivos más que a los muertos, pero ese dicho no siempre es exacto, al menos no fue así en mi caso. Todo comenzó cuando aún era una niña pequeña, tenía solo 5 años cuando mi vida feliz cambió. Recuerdo que ese día mi madre me llevó a la casa de mi abuela paterna para pasar el fin de semana con ella. Curiosamente, antes de decirme adiós, me dijo que no podía venir a buscarme, que mi padre iría a buscarme el domingo por la tarde, me dio un beso y un fuerte abrazo, desde el cual intenté irme rápidamente, corrí a acariciar al gato de mi abuela, que apareció en la puerta. Esa fue una gran culpa que llevé durante mucho tiempo, después de haber rechazado el abrazo y el beso de mi madre. Si hubiera sabido que esta sería la última vez que la vería, no me habría liberado de sus brazos. Al llegar el domingo por la tarde, mi padre parecía bastante devastado, parecía triste y demacrado, con una clara señal de haber estado llorando, habló algo con la abuela y se abrazaron. Esa fue la primera vez que vi a mi padre llorar como un niñito. Cuando llegué a casa, fue muy difícil contarme lo que había sucedido. Después de decirle que nunca me dejaría y que siempre estaría a mi lado, me dijo que mamá había fallecido, no me dio muchos detalles. Solo que su cuerpo estaba ahora en un contenedor que contenía sus cenizas. A mi corta edad no entendía la magnitud de lo que eso significaba, pero a medida que pasaban los días, comencé a necesitar la presencia de mi madre. Tanto mi padre como yo terminamos nuestras noches llorando, realmente necesitábamos la presencia de mi madre. Así que pasaron los años, todas las noches rezaba a mi madre, diciéndole cuánto la amaba y cuánto la extrañaba, que necesitaba su abrazo, sus besos y el olor de su piel. Le hablé con tanta emoción que en una de esas noches, cuando ya tenía 9 años, recibí una sorpresa ese día de mi cumpleaños. Mi padre, como siempre, se había esforzado por hacerme una pequeña celebración con mis primos y ya algo cansado por la noche, hice mi oración respectiva y me quedé dormida. A medida que pasaban las horas, una presencia me despertó al amanecer, escuché una voz que me llamaba por mi nombre y me decía, he venido por ti. Es innegable que estaba asustada en ese momento, me cubrí con la manta y me quedé en silencio, y nuevamente escuché esa voz, he escuchado tus oraciones, ven conmigo y nunca más te sentirás sola. Lentamente bajé la manta y pude ver cómo se podía ver una silueta femenina al lado de la ventana. Sin pensar en ese momento y con evidente emoción en la voz, dije mamá, ¿estás ahí? ¿Has venido por mí? Ella no lo hizo. Respondió en ese momento, pero ella me extendió los brazos, invitándome a abrazarla. Salí de la cama y corrí hacia ella, pero en el momento en que la abracé, desapareció como una nube. Esa noche tuve un sentimiento extraño, sentí felicidad pero también tristeza al mismo tiempo. Volví a mi cama y con la fotografía de mi madre pegada a mi pecho, me quedé dormida llorando su ausencia. Los días pasaron y las visitas de mi madre se hicieron cada vez más frecuentes, a pesar de que no veía su rostro con claridad, si podía distinguir su figura. Mi entusiasmo por verla en ese momento era tal que durante el día la esperaba ansiosamente. Llegada la noche, mi padre, que siempre estaba muy consciente de mis estados, notó mi ansiedad y me preguntó por qué. Al principio tenía miedo de decirle la verdad por miedo a que no me creyera, pero entre nosotros no había secretos, así que decidí contarle que mi madre me visitaba todas las noches. Me escuchó con total atención y después de dar un gran suspiro dijo, hija, creo que la culpa de tu madre está haciendo que tu mente te engañe, trata de no darle importancia. No quiero que te engañes con algo que no existe. No puedo negar que las palabras incrédulas de mi padre me molestaron lo suficiente, así que le grité sin razón que estaba celoso porque mamá me estaba visitando a mí y no a él. En ese momento me dijo que buscaría ayuda, pero yo, en un estado de ira total, fui a encerrarme en mi habitación, gritándole que no entendía nada, cerrando la puerta. Después de ese episodio, mi padre me llevó a terapia con un psicólogo, quien le dijo que esos comportamientos eran normales ya que no tenía una imagen materna en casa, pero que eventualmente pasaría. Como resultado de esto, mi padre trató de reconstruir su vida. En el deseo de encontrarme una figura materna, él me presentó a algunos de sus amigas, pero los rechacé a todas, hasta que cumplí 12 años, allí no le importó mi opinión y reconstruyó su vida amorosa con María.
Esa mujer fue muy amable y me trató con amor y paciencia, sin embargo, en mi etapa rebelde hice todo lo posible para molestarla, no la quería en casa, más aún porque con su llegada, mi madre ya no aparecía tan a menudo. Antes, pensé en ese momento que la presencia de María había molestado a mamá. En esa etapa de mi vida comencé a leer libros e invocaciones de espiritismo, hasta que con un ritual pude hacer que regresara. Esa noche apareció como lo hizo antes con su vestido blanco y su largo cabello castaño que caía en hermosos rizos sobre sus hombros, sin embargo, como en ocasiones anteriores todavía no podía ver su rostro. Le dije que la había extrañado demasiado y que me prometió que nunca más me dejaría, que María no significaba nada para mi vida y que nunca la reemplazaría. Extendió una mano, invitándome a tomarla, me acerqué a ella y cuando toqué su mano, me mudé a otro lugar, un lugar hermoso, un campo de flores blancas donde corrí de su mano hasta llegar a un gran árbol, donde nos sentamos apoyados contra un tronco, observando a los peces saltar a un río de aguas cristalinas. Después de un gran momento cuando admiramos silenciosamente ese lugar, mi madre me habló. En este lugar no hay tristeza, no hay muerte ni ira, si vienes conmigo, seremos felices para siempre y nunca más nos separaremos. Sí, quiero quedarme aquí para siempre, pero no puedo dejar solo a papá. Tu padre no está solo, él está con esa mujer, mientras ella esté allí no podré ir a verte como antes. ¿Pero qué puedo hacer? Si ya le dije a mi padre que no la quiero en la casa, pero a él no parece importarle mi opinión. No te preocupes, me encargaré de eso, pero debes hacer algo antes. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Solo tienes que dejarme una foto de ella en la ventana, encender una vela negra a su lado y yo me encargaré del resto, debes hacerlo este viernes a la medianoche, no lo olvides. No, no lo olvidaré, lo haré. Después de esa conversación me desperté en mi cama, como si todo lo que había vivido hubiera sido un sueño, y lo pensé hasta el momento en que noté que mis pies estaban con algo de barro, por haber caminado descalza en ese campo de flores blancas. Llegué el viernes, busqué una fotografía de María y la dejé en la ventana junto a la vela negra encendida, me fui a la cama esperando la visita de mi madre, sin embargo, debido a la fatiga del día, me quedé dormida. Al día siguiente cuando me desperté, la vela se había agotado por completo y la fotografía de María ya no estaba en el lugar donde la había dejado, entendí que mi madre la había tomado y que era solo cuestión de tiempo para que María saliera de la casa y mi madre podría visitarme como antes. En los días siguientes, María había cambiado, ya no era la mujer amable y alegre, parecía cansada y de mal genio, poco a poco esta actitud se estaba agudizando, también se veía pálida y demacrada, con una cara enferma, que la cambió por completo las características de su rostro, por lo que se desvaneció hasta después de un mes y no podía salir de la cama. No puedo negar que verla en ese estado me causó cierta compasión y también algo de culpa, pero al ver la fotografía de mi madre, sentí que lo que había hecho era lo correcto, aunque es cierto que la quería fuera de la casa, nunca pensé que deshacerse de ella significaría que perdió la vida. Lo que sucedió después de una semana es que estaba muriendo sin tener un diagnóstico claro de los médicos. Con la muerte de María, mi padre cayó en una depresión, su actitud no era la misma que cuando murió mi madre, esta vez estaba aún más herido y con un corazón débil, así que le guardaba rencor, ya que pensaba que había amado a María más que a mi madre. A medida que pasaban los días, ya ni siquiera me daba atención o afecto, por un lado no me importaba, ya que mi madre me había visitado todas las noches, insistiendo en que fuera con ella, sin embargo, le decía que no podía dejar a mi padre solo. Habían pasado 2 años desde la muerte de María y mi padre todavía estaba en su depresión, sin que yo pudiera ayudarlo. A estas alturas me sentía cansado de toda la situación, había cambiado tanto que ya nada le importaba, parecía un hombre muerto en la vida, pasó todo el día trabajando y cuando llegó a casa comió en silencio y luego fue a dormir. Debido a este cambio tuve que cuidar la casa, después de llegar de la escuela tuve que limpiarla y preparar la comida, terminé cansada de esas responsabilidades a mi corta edad, en esos momentos pensé que María realmente la necesitaba, y que tal vez no. Había tomado una buena decisión para alejarla, pero era demasiado tarde para esas preguntas, no había nada que pudiera hacer.
Esa noche, cuando mi madre me visitó, notó mi cansancio y nuevamente me invitó a su mundo, tomé su mano y nos sentamos nuevamente debajo de ese enorme árbol. En ese lugar podía respirar tranquilamente, sentí una inmensa paz y el olor a las flores llenaron mis sentidos de una fragancia agradable, que produjo una enorme emoción. Estaba disfrutando ese momento cuando el silencio fue interrumpido por la voz de mi madre, quien me dijo: ya estás creciendo, en una semana cumplirás 15 años, desde ese momento ya no puedo visitarte, es importante que lo sepas, ya que después de ese día debemos decir adiós para siempre y ya no tendrás la oportunidad de venir conmigo para estar juntas en la eternidad. Sus palabras me sorprendieron, estaban llenas de dolor, además de ser difíciles de aceptar, no quería perderla de nuevo, pero tampoco quería dejar a mi padre solo. Ella leyó mis pensamientos y me dijo: no es necesario dejar solo a papá, él también puede venir con nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer para que los tres estemos juntos por la eternidad, aquí estaremos muy felices, incluso más que antes de mi muerte. Sus palabras me hicieron temblar, no sé por qué, lejos de sonar como una invitación, su tono era aterrador y amenazante. Piénsalo, tienes hasta la noche de tu cumpleaños para tomar la decisión. En ese momento me desperté en mi cama, pero no con la sensación de otras noches, esta vez sentí una gran tristeza, angustia y una carga emocional que me hizo llorar en voz alta. Todos los días pensaba en qué decisión tomar, estaba muy confundida, había días en los que pensaba que era mejor despedirme de mi madre para siempre y aprender a vivir de nuevo con su ausencia, y otros días pensaba que no había más razones para continuar en esta vida, que con mamá estaríamos mejor. Cuando llegó mi 15º cumpleaños, papá se levantó temprano, me quedé en mi habitación esperando que me saludara, pero en lugar de eso se fue a trabajar sin decirle una palabra. Cuando me levanté fui a la cocina y encontré una nota sobre la mesa. Pensé engañosamente que tal vez no había querido despertar y que había dejado mi saludo en una nota, pero al leerlo me di cuenta de que era la lista de compras del supermercado. Estaba totalmente decepcionada y dolida, mi padre había olvidado mi cumpleaños, claramente ya no se preocupaba por mí, por lo que ya no dudaría de mi decisión. Fui a su habitación y busqué una de sus fotografías, que dejé en mi ventana junto a la vela negra, la que encendería cuando llegara la medianoche. Con todo listo fui a clases y cuando fui de compras al supermercado, aproveché la oportunidad para comprar un pequeño pastel para celebrar mi cumpleaños con mi cachorro, quien hasta ese momento había sido mi único apoyo emocional. Sin embargo, cuando llegué a casa llevé una gran sorpresa. Una mujer cuyo rostro me era familiar, me esperaba en la puerta con un gran regalo. Cuando me vio llegar, corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo diciendo: feliz cumpleaños, hija mía, eres tan grande y hermosa como me imaginaba, ya eres una dama. Me sorprendió tal visita, incapaz de pronunciar una sola palabra. Allí en ese momento reconocí a mi madre, tenía a mi madre frente a mí. No podía creer lo que veían mis ojos o las palabras que oían mis oídos, no entendía nada. ¿Cómo podría mi madre haber vuelto a la vida? Después de un momento, traté de recuperarme de tal sorpresa y la hice ir a la casa. Allí confesó todo lo que sucedió. Comenzó diciendo que había tomado malas decisiones en su vida, debido a su juventud y falta de responsabilidad, que la vida familiar la había agobiada y que las pesadillas no la dejaban tranquila, así que cuando tuvo la oportunidad de comenzar lo hizo, y en compañía de un hombre que la había engañado y luego la había abandonado. Según ella, intentó contactarme muchas veces, pero mi padre lo prohibió, algo que no creía, ya que si realmente lo hubiera querido, habría buscado una manera de hacerlo sin que mi padre lo supiera. En ese momento su descaro me produjo una gran ira y desilusión. Después de escuchar en silencio su historia y sus disculpas, le dije con lágrimas en los ojos y mi voz quebrada por la ira: señorita, no sé quién eres o qué piensas hacer apareciendo en mi casa. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años y ella se quedará así. Ahora te suplicaría que te vayas, ya que ninguno de los dos, mi padre ni yo, necesitamos una mujer que no esté segura de lo que quiere en la vida. Se levantó y me dio un abrazo. No puedo negar que en ese momento sentí un gran amor por ella, habría querido gritar que la amaba y que ya no me suelte nunca más,
que realmente la había extrañado. Sin embargo, también quería empujarla y no volver a verla. Sin embargo, me vino a la mente el momento en que rechacé su abrazo en la casa de mi abuela por acariciar al gato, ese abrazo rechazado que me llenó de culpa durante años, así que en esa ocasión simplemente acepté tu abrazo, al que correspondí apretándola con fuerza, como si ese fuera realmente el último abrazo que nos daríamos el uno al otro, y le dije a su oído, que no hay más rencores ni culpas, aquí cerramos las heridas, acepto tus disculpas, pero ya no puede ser parte de nuestras vidas. Ella, notoriamente herida, agarró su bolso y se dirigió a la puerta, a la que le alcancé para devolverle su regalo diciendo: ¿olvidas esto? No lo necesito, ya me diste mi regalo, que era darme cuenta de la realidad. Recibió el regalo con la cabeza baja y salió de mi casa. Aunque fue un momento muy fuerte, me sentí liberada y con gran paz, sentí que las cosas finalmente estaban en su lugar y que la verdad realmente era liberadora, como dicen. Después de ese momento recordé a la mujer que aparecía todas las noches. Si mi madre estaba viva, ¿quién era ella? ¿Podría ser cierto lo que dijo mi padre, que era solo el producto de mi imaginación? Estaba tan agotado con todo lo que había vivido ese día que ya no quería pensar más en eso, y comencé a poner la mesa con el pastel para recibir a mi padre y compartirlo con él y mi cachorro. Ya no tenía rencor contra él. Por no saludarme por la mañana, entendí lo difícil que debía haber sido para él fingir que mi madre había muerto, para no sentir el dolor de saber que me había abandonado por su propia decisión. Llegó el anochecer y con él vino papá. Escuché su estacionamiento y fui a buscarlo para pedirle un encendedor para encender las velas del pastel, ya que no pude encontrar en la casa. Corrí hacia él mientras bajaba con un gran ramo de flores, globos y algunos regalos. Papá no había olvidado mi cumpleaños. Algo que me conmovió mucho, me tiré a sus brazos y lo abracé muy fuerte y con sinceras lágrimas. Le dije que lo amaba mucho. Después de mucho tiempo sonrió de nuevo y dijo: yo también te amo, hija mía, eres lo más importante en mi vida. Lo sé, papá, sé cuánto me amas y mi mejor regalo es tenerte a mi lado. A todo esto tienes un encendedor para encender las velas. Es que perdí el mío. Deberías haberlo dejado en tu habitación cuando encendiste esa vela. ¿Qué vela? Señaló la ventana de mi habitación y allí recordé la fotografía que había dejado con la vela, pero ¿quién la había encendido? Si lo hubiera dejado listo para encenderlo a medianoche. Corrí a mi habitación para deshacer ese ritual y mi padre corrió detrás de mí sin saber lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos, vimos con asombro cómo esa imagen fantasmal estaba al lado de la vela con la fotografía de mi padre en sus manos. La imagen era aterradora ya que por primera vez pude ver su rostro, un rostro desfigurado sin ojos, más que un par de agujeros negros de los cuales salieron algunas larvas sucias. De su boca llena de dientes podridos se dibujó una risa que sacudió todo mi cuerpo. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. En ese momento mi padre salió de su asombro y dijo: Amanda, ¿qué estás haciendo aquí? Estás muerta. Las palabras de la boca sucia fueron emitidas por la boca sucia, con una voz oscura y gutural, que decía: sí, estoy muerta, y muy pronto tú también lo estarás. Te advertí que nunca te dejaría ser feliz, que tomaría de ti lo mismo que me quitaste, la oportunidad de ser feliz con una familia, tal como convencí en los sueños a tu esposa, de que te dejara, y justo cuando llevé a María, ahora será tu turno de llevarte a ti y a tu horrenda hija al infierno al que me condenaste. No creía en sus palabras. Esa alma vengativa me había utilizado para llevar a cabo sus planes contra mi padre. Se aprovechó de mi deseo de comunicarme con mi madre y se hizo pasar por ella. La ira me invadió en ese momento y, a pesar de mi gran miedo, la empujé, arrebaté la fotografía y apagué la vela que aún no había comenzado a consumir. Sabía que para que el ritual funcionara debía consumirse por completo, así que incluso llegué a tiempo de detenerlo. Esa presencia fantasmal emitió un gruñido ensordecedor al que traté de ignorar y corrí hacia mi libro de espiritualismo, en el que dibujé el portal que permitió que esta entidad llegara a nuestro mundo. Lo rocié con agua bendita y alcohol de 100 grados para luego hacer ella quemarse. En ese momento esa entidad comenzó a emitir gritos de dolor cuando se consumió en llamas como ese dibujo, hasta que no quedó nada más que cenizas, que recogimos y tiramos por el inodoro. Una vez que todo estuvo tranquilo, mi padre me dijo quién era esa mujer.
Esta es tu tía, mucho antes de que nacieras, ella se había casado, en ese momento yo solo era una adolescente y era bastante imprudente. Mi hermana estaba embarazada pero no de su novio, algo que descubrí por casualidad al escuchar la conversación con el vecino, no guardé el secreto y se lo conté a su novio que no lo tomó muy bien, fue a reclamarla y en esa discusión perdió el control y la empujó, se cayó por las escaleras perdiendo a su hijo después de un tiempo, nunca pudo recuperarse, por lo que tomó la decisión de suicidarse, pero no sin antes amenazarme por haber arruinado sus planes. Allí entendí por qué nunca mostró su rostro, y por qué me había usado para su venganza, me sentí estúpida al confiar en una entidad debido a la desesperación de tener a mi madre, y entendí todo el daño que causó y que podría haber sido mucho más grave si no lo hubiéramos descubierto a tiempo. Tanto los vivos como los muertos pueden ser peligrosos y pueden causarnos daños irreparables, depende de nosotros darles la oportunidad de usarnos para sus propósitos. Si vemos que alguien nos ofrece soluciones dañinas a nuestros problemas, debemos dudar de inmediato dado que a quien quiere ayudar para un bien, nunca le propondrá que haga algo que cause daño a terceros. Desafortunadamente, María pagó los costos de haber confiado en esta entidad, algo que siempre me pesará, sin embargo, eso me ayudó a no volver a intervenir nunca más en la felicidad de mi padre o de nadie más. Ahora mi padre está reconstruyendo su vida con una buena mujer, yo le dije que ya sabía toda la verdad sobre mi madre, con quien a veces nos enviamos un mensaje para descubrir cómo estamos, no guardo rencor pero no la veo como una madre. En resumen, trato de no juzgarla, la vida tiene muchas formas que no podemos entender, sin embargo, el tiempo es responsable de revelar las verdades y poner todo en su lugar. Desde ese momento, quemé todos mis libros sobre espiritismo para no volver a tentarme nunca más con el mundo sobrenatural, y mucho menos hacer contacto con espíritus en los que no podemos confiar, ya que nunca sabremos sus verdaderas intenciones. La vida es para los vivos y los muertos, debemos dejarlos descansar sin perturbar su paz, ya que al perturbarlos podemos destruir. Gracias por ver el video, le mando un saludo a Alex Castañeda. Que tengan dulces pesadillas, hasta la próxima, adiós.